Responde a las siguientes preguntas básicas de geometría. ¿Qué es la altura de un triángulo? Bueno, ¿qué es la altura de una persona? Todos sabemos lo que es la altura de una persona, ¿verdad? Si este es el suelo y una persona es esta, la altura es el punto más alto, la distancia que hay desde el punto más alto hasta el suelo. Si es un edificio, ¿cuál es la altura del edificio? El punto más alto, ¿verdad? Es la distancia del punto más alto al suelo. Luego, si tenemos un triángulo, pensamos que este es el suelo, así, vamos a ponerlo así, y este es un triángulo. ¿Cuál es la altura? Es la distancia del punto más alto. ¿Cuál es el punto más alto del triángulo? Claramente es este. Luego, la distancia desde este punto hasta el suelo es la altura del triángulo. ¿Cuántas alturas tiene un triángulo? Para el vídeo respóndelo. Bueno, ¿cuántas alturas tiene un triángulo? Claramente esta es la altura. Decimos que esto es la base porque, como veis, si esta es la regla, este es el suelo, el triángulo está apoyado así. ¿Pero por qué tengo que apoyarlo así? ¿Por qué no puedo apoyarlo así? O así. Ahora, si os dais cuenta, la altura es más grande. Esta es la altura del triángulo. Luego, la altura en este caso es otra, 2. ¿Pero por qué tengo que apoyarlo por este lado o por este? ¿Por qué no puedo apoyarlo por este? Me va a salir otra altura. Entonces, en general, un triángulo va a tener siempre 3 alturas. Bueno, en general no, es que siempre tiene 3 alturas. Entonces, un triángulo tiene 3 alturas a pesar de la creencia popular de que solo tiene una. La base, la llamamos base por gusto, pero podríamos haber elegido este otro lado. La base es un lado, el que vosotros queráis. Elegir un lado, colocáis el triángulo así, lo apoyáis, entonces llamáis este base y la altura sería esta. Pero si elijo otro lado, esta será mi base y la altura será distinta, será esta. Tened cuidado con eso, un triángulo tiene 3 alturas. Por 2 puntos, ¿cuántas rectas se pueden dibujar? Bueno, pues por 2 puntos, si tengo esos 2 puntos distintos. Solamente se puede dibujar una recta, ¿verdad? ¿Qué es un triángulo equilátero? Lo dice el nombre. Equi viene de igual, látero, lado. Es un triángulo que tiene todos los lados iguales. Y un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Si os acordáis, un ángulo recto es el de 90 grados. Yo lo voy a dibujar así. También es habitual dibujar los ángulos rectos así. Hay diferentes formas de hacerlo. A mí me gusta ponerle ese cuadradito. ¿Y qué es un triángulo isósceles? Un triángulo isósceles es el que tiene 2 lados iguales. Tiene este y este lado igual. Y coincide que los triángulos isósceles, aparte de tener 2 lados iguales, también estos 2 ángulos son iguales. ¿Cuál es el ángulo que tiene un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero, la definición realmente es que tiene los 3 lados iguales, de ahí viene el nombre, este y este son iguales, y se puede deducir que también los ángulos son iguales. ¿Os acordáis cuánto medía? 60 grados. Luego tiene todos los ángulos iguales a 60 grados. ¿Qué es un paralelogramo? Bueno, un paralelogramo es esto. Y en palabras podemos decir que es el cuadrilátero, ya que tiene 4 lados, que tiene 2 lados paralelos 2 a 2. Este es paralelo a este y este es paralelo a este. ¿Qué es un rombo? Esto lo vimos en clase, lo estuvimos repasando. Bueno, ¿un rombo cuál es? Un rombo, todo el mundo lo dibuja así, pero es apoyarlo. Si este fuera el suelo, estarías apoyando el rombo así. Es como si yo apoyara el triángulo así. El triángulo de antes, en lugar de apoyarlo sobre la base, lo apoyo así. ¿Por qué apoyamos el rombo por el vértice? Pobre hombre, se va a caer. Entonces, en lugar de apoyarlo así, yo lo puedo dibujar así. Y esto ya se parece más a un paralelogramo. ¿Qué es un rombo? Un rombo, la característica de un rombo es que tiene todos los lados iguales. Entonces, un rombo es el cuadrilátero con todos los lados iguales. ¿Qué es un rectángulo? Un rectángulo, todos sabéis lo que es esto. Pero ¿cuál es la característica? La característica es que tiene todos los ángulos iguales. Daros cuenta, el rombo tiene todos los lados iguales. El rectángulo tiene los ángulos iguales. ¿Y qué es un cuadrado? Todos sabéis lo que es, ¿verdad? Esto. Y tiene, por una parte, todos los ángulos iguales y todos los lados iguales. Si os dais cuenta, el rombo solo tiene los lados iguales, los ángulos son distintos. El rectángulo tiene todos los ángulos iguales, pero los lados, este y este, son distintos. Y el cuadrado tiene
todos los ángulos iguales y tiene todos los lados iguales. Esa es la diferencia entre ellos. Aprovechamos y hacemos ya el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Responda a las siguientes preguntas. ¿Un triángulo isósceles es un triángulo equilátero? Vamos a hacer un dibujo, un diagrama de Venn. Voy a dibujar aquí todos los triángulos isósceles. Aquí voy a meter a todos los triángulos isósceles. Un triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales como mínimo. Ahí el hit es como mínimo. Un triángulo equilátero lo puedo dibujar aquí o lo debo dibujar fuera. ¿Un triángulo equilátero tiene dos lados iguales? Sí, tiene los tres, de hecho. Luego, como veis, un triángulo equilátero está dentro de esta bolsa. Luego, todo triángulo equilátero es isósceles. Vamos a dibujar aquí los equiláteros. Voy a meter aquí todos los equiláteros. La pregunta es, ¿hay triángulos isósceles que no estén dentro, que no sean equiláteros? Claramente sí. Este veis que no tiene todos los tres lados iguales. Este lado es distinto a estos dos. La base es distinta a los otros dos lados. Luego, como veis, hay triángulos isósceles que no son equiláteros. Entonces ahora respondo. ¿Un triángulo isósceles es un triángulo equilátero? No. ¿Veis que este no es un triángulo equilátero? ¿Un triángulo equilátero es un triángulo isósceles? ¿Un triángulo equilátero es un isósceles? Sí. La pregunta podría ser, ¿un triángulo equilátero tiene dos lados iguales? Sí, tiene los tres, así que dos fijos los tiene. Esta es una pregunta que al principio resulta un poco liado. Pararos a pensar. Con los diagramas de Venn yo creo que se ve bastante bien.